El pueblo ha sido juzgado por causa de incredulidad. Recordamos que el Señor les prometió heredar la tierra prometida, pero fueron atrapados por incredulidad. Por lo tanto, el juicio vino sobre ellos. ¿Qué juicio? Muerte. Muerte fue el juicio. La generación incrédula no entraría a la ciudad, la tierra prometida, sino que quedarían tendidos en el desierto. Empezó a marchar entonces el pueblo, empezó a dar vueltas, empezó su largo periodo de 40 años dando vueltas hasta que todos murieran, todos los de 20 años para arriba. Un problema entonces se dio. ¿Cuál es este problema? Que cualquier persona que tocara muerto se hacía inmundo. Recuerden, inmundo ceremonialmente. No hemos de olvidar que en el antiguo pacto se manejó una inmundicia ceremonial, así como una inmundicia espiritual. Y la inmundicia ceremonial muchas veces intentaba hablarnos de la inmundicia espiritual, pero debemos distinguirlas. Y entonces cualquier persona que tocaba muerto se hacía inmundo ceremonialmente. ¿Cuál era la consecuencia para aquellos que han estado en las meditaciones desde Levítico? ¿Cuál era la consecuencia de hacerse inmundo ceremonialmente? Se separaba de Dios. ¿Recuerdan? Ahora no podían acercarse al tabernáculo, ahora no podían tener comunión con Dios, sino que debían permanecer separados. Pero si el juicio de Dios era muerte y era un campamento obviamente pequeño y la muerte iba a ser abundante, ¿cómo se iba a solucionar este problema? Porque era por seguro que alguien iba a tocar un muerto, ya sea en su casa, al entrar a una casa donde hubo el muerto, ya sea por un pariente muy cercano, de diferentes formas. Se iban a poder contaminar. ¿Cómo es que iban a lograr restituir? ¿Cómo es que iban a poder ser reunidos a la comunión con Dios? Y es que no hemos de olvidar que en la misericordia de Dios, aunque ellos pecaron, no obstante Dios no se apartó de ellos, sino que continuó. Y el propósito todavía era comunión, que el pueblo tuviera comunión con Dios. Pero si se hacían inmundos tan frecuentemente por causa de el muerto, ¿cómo se iba a resolver esto? Bueno, el Señor llama a Moisés y Aarón y les dice que tienen que sacrificar una vaca roja, una vaca alazana, que quiere decir un color rojo, un color muy fuerte, casi marrón, es un color casi marrón. Estuve investigando sobre esto y dicen que es parecido al color de la canela. Eso es la vaca que se tenía que sacrificar. Y es por medio de esta que el pueblo podría ser reunido. De hecho dice eso, después de que hacen el sacrificio dice, esta es expiación, ¿sí? Se está haciendo una expiación por el pecado. ¿Por qué? Porque el pueblo se hizo inmundo ceremonialmente. Ahora se necesita que se resuelva ese problema. Hermanos, ¿cuál era la situación? Y es que hay un paralelo muy interesante entre el cristiano y el que toca muerto. ¿Por qué? Porque, hermanos, hemos de recordar que el pueblo de Israel ya es el pueblo de Dios. No se está ganando por las obras el ser el pueblo de Dios. Ya es el pueblo de Dios. Pero en medio del desierto, en medio del peregrinar, se van a contaminar de muerto. Y eso me hizo pensar en la vida cristiana, hermanos.
Y ciertamente escuchando las aplicaciones de otros pastores y comentaristas, me dio aliento para hacer esta aplicación a nosotros. Y es que como cristianos, es cierto que deseamos, hermanos, no tocar muerto que nos contamine. Es cierto que deseamos caminar cuidadosamente. Es cierto que deseamos caminar detalladamente para no contaminarnos, hermanos. Estoy seguro que nadie quería hacerse inmundo por tocar un muerto en el pueblo de Israel. Intentaban en lo máximo intentarse mantener puros, pero hermanos, tarde o temprano iba a llegar. Y así nos pasa en la vida cristiana, hermanos. Es cierto que intentamos caminar de forma santa, hermano. Si tú estás en Cristo y tienes un nuevo corazón, así es como intentas caminar. Así es como deseas caminar. Es cierto, puede haber vidas en la época cristiana donde estamos más fríos, pero digamos que esta es la vida natural del cristiano, querer caminar lejos de tocar muerto. Pero hermanos, en algún momento se va a tocar muerto, porque no hay ni un cristiano que no peque. No hay cristiano que no peque contra el Señor. O al menos, si hay un cristiano que dice que él no peca, una de dos cosas: o no entiende qué es el pecado, o su conciencia no ha sido despertada. No, hermanos, los hombres más santos en las Escrituras y en la historia de la iglesia son los hombres que más han profundizado sobre la corrupción de su carne. ¿No fue eso lo que dijo el apóstol Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, no pensemos que Pablo estaba viviendo en el mero pecado y dijo, ay, miserable de mí, ¿quién me librará de esto? No, Pablo estaba considerando el pecado de la codicia. Pecado de la codicia. Él no simplemente se quedó, bueno, si ya no hago esto, si ya no hago lo otro, si ya no soy adúltero, si ya no soy malediciente, si ya no digo malas palabras y demás, ya soy santo, ya llegué a la medida. Pero el apóstol Pablo más bien profundiza y dice, no, la codicia. Hay algo que me despierta a desear algo que no es mío. Hermanos, el cristiano que crece en su santidad cada vez se ve más pecador. Y ciertamente cuando estaba meditando en esto dije, nos falta como cristianos ser más sensibles al pecado, hermanos. Hermanos, he escuchado de algunos hombres que dicen que ellos ciertamente ya no pecan, o no tienen lucha contra algún pecado. Me espanta escuchar eso, me espanta. Porque o el hombre está tan frío espiritualmente, es un verdadero cristiano, pero está tan frío que no puede ver. O hermanos, su conciencia está demasiado dormida. Está golpeada su conciencia. No, hermanos, uno de los mejores tratados de la cuestión de la tentación y la lucha con el pecado vino de la época puritana. John Owen, su tratado de 300 páginas de cómo vencer la tentación y el pecado, cómo vencer el pecado. Y hermanos, no se va a cosas externas, se va a lo profundo. Cuestiones como la impaciencia, la envidia, la ira, malos deseos, pensamientos incorrectos, incredulidad. Hermano, ¿qué muerto has tocado esta semana? Nos falta, hermanos, nos falta profundizar. Hay varios tratados que recomiendo se lean. Tratados en la historia de la iglesia como el mal de los males. Un tratado de 300 páginas de lo pecaminoso del pecado. U otro libro que se creó en tiempos de plaga. La plaga de plagas se llamó. ¿Cuál? El pecado. Hermanos, tocamos muerto mientras caminamos en el desierto. Hemos tocado muerto mientras vamos caminando a la tierra prometida. Eso es una realidad. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos ser purificados? La pregunta de Moisés no era si iban a tocar muerto. Era seguramente que lo iban a tocar. La cosa es cómo ser purificado cuando uno toca al muerto. Y entonces se da esta forma. ¿Cuál forma?
la vaca siendo quemada fuera del campamento para que el animal con madera, hisopo y escarlata, sus cenizas combinadas con agua, fueran el ritual para purificar a aquel que tocó muerto, la casa que estaba contaminada de muerto y demás. Esta es la solución. Dice, ok, han sido hechos inmundos, no se pueden acercar, tiene que haber sacrificio. Y el sacrificio va a ser esta vaca. Y entonces, esta vaca quemada fuera del campamento. ¿Por qué fuera del campamento, hermanos? Porque ¿qué producía cuando el hombre se hacía inmundo? ¿Lo hacía qué? Cortado del pueblo. Tenía que morir fuera del campamento. La vaca moría en sustitución, diciendo, ustedes merecen estar separados, pero yo muero. La vaca moría por esa separación. Hermanos, las cenizas y agua se volvía el símbolo ceremonial para decirle al pueblo, están purificados, pueden regresar. Ahora debían hacerlo pronto, porque si alguien estaba inmundo y no se purificaba al tercer día, caía en el riesgo de ser cortado. Esto debía ser algo pronto, algo rápido. Ok, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, en primer lugar ya vimos que en el desierto nosotros tocamos muerto. Oh, hermanos, ciertamente tocamos muerto. Pero ¿qué tiene que ver este sacrificio con nosotros? Oh, hermanos, meditando en el libro de Hebreos, encontramos la respuesta. Abran sus Biblias brevemente en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Estoy seguro, hermanos, que la referencia aquí de agua pura tiene una relación con números, con esa forma de purificar a los hombres. Y la pregunta es, ¿cómo es que el hombre que al tocar muertos se contamina? Hermanos, ya no nos contaminamos ceremonialmente. Todavía podemos venir a la iglesia cuando hemos tocado muerto durante la semana. Pero, ¿cómo es que podemos ser limpios, hermanos, de una mala conciencia? ¿Cómo es que podemos purificarnos de una conciencia que nos acusa? Hermanos, la respuesta de Hebreos capítulo 10, versículo 19 es que el sacrificio de Cristo es el único que puede darle a los hombres una limpia conciencia. Es el único que puede dar a los hombres una conciencia libre de pecado. De hecho, si esto nos parece no tan claro, veamos lo que nos dice Hebreos capítulo 9, versículo 19, Hebreos 9, 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos. No, perdón, sí habla de el hisopo, pero es más bien el 14. El 14, disculpen, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Ahora leamos desde el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra
rociadas a los inmundos, santifica para la purificación de la carne, dice, cuánto más la sangre de Cristo nos purifica. Oh hombre, este es el mensaje del Evangelio, que tú y yo nos hemos hecho inmundos por nuestros pecados. Sí, no tenemos miedo a decir, mi amigo, que eres pecador. No tenemos miedo a decir que has pecado, que somos pecadores. La Biblia lo declara claramente. Aquel predicador que intenta esconder a los hombres las malas noticias, jamás podrá predicar las buenas noticias. El tal hombre es falso y engaña a la gente y se engaña a sí mismo. Oh, pero aquel que ha sido llamado por Cristo tiene que decir a los hombres, has pecado. Hemos pecado, estamos inmundos, no podemos acercarnos al lugar santísimo. El Padre no nos puede recibir. Si mueres en tus pecados, no te va a recibir en el lugar santísimo. Te va a echar fuera de la ciudad. Te va a decir, tienes que padecer fuera, no en mi presencia. No te podrás gozar. Muere fuera del campamento donde están los leprosos. Allí tú, inmundo de corazón, muere. Oh, pero este es el mensaje de la cruz, que Cristo Jesús murió fuera del campamento para que los pecadores pudiesen ser reunidos a Cristo, para que los pecadores puedan ser reintegrados a la unión y comunión con Cristo, hermanos. Ese es el mensaje de Hebreos capítulo 10. Regresen a Hebreos capítulo 10. Versículo 22, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, manteniéndonos firmes sin fluctuar nuestra profesión, porque fiel es el que prometió. Y más adelante dice que debido a que Cristo salió fuera del campamento, murió fuera del campamento, nosotros también sigamos sus pisadas. El punto es este, hermanos. La única forma de hacer al inmundo puro para que pueda regresar a la comunión con Dios fue por medio de que la vaca alazana fuera quemada fuera del campamento, fuera sacrificada fuera del campamento. Alazana, vaca alazana. Tenía que morir fuera, como inmunda, como si ella fuera la inmunda, aunque era el pueblo. Cristo también murió fuera del campamento. Hermanos, hay dos formas en las que esto se cumple en Cristo. La primera es física y literalmente, porque Cristo murió realmente fuera de Jerusalén, fuera de las puertas de Jerusalén. Murió como inmundo, fuera del campamento. Pero la segunda es esta. No solo significa que murió físicamente fuera de Jerusalén, significa, hermanos, que el Hijo realmente fue abandonado por el Padre en la cruz. Eso es morir fuera del campamento, ser cortado de la presencia de Dios. Oh, mi amigo, eso es lo que padeció Cristo por nosotros. Murió fuera del campamento para que tú y yo, pecadores de nacimiento, pecadores hasta la coronilla, rebeldes ante Dios, los desechados del Padre, para que tú y yo podamos ser aceptados por el Padre, por el sacrificio suficiente de Cristo. Por medio de Él podemos tener nuestras conciencias purificadas y acercarnos a Él. Por medio de Él podemos tener nuestro cuerpo lavado para acercarnos a Él, estar libres de culpa y libres del pecado para tener vida en su presencia. El hombre esperaba antes escuchar esto del sacerdote: ego te absolvo, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, decían, etcétera. Pero la iglesia de Cristo escucha esas palabras solo del sumo sacerdote que intercede por nosotros a la diestra del Padre. Yo te absuelvo. Oh, tú que tienes deudas por tus pecados.
Tú que has quebrantado la ley de Dios, ¿no anhela tu alma escuchar, te perdono? ¿No anhela tu alma escuchar, te absuelvo? ¿Quedas libre? ¿No hay más culpa? Oh, solo aquel que murió fuera del campamento puede decirte, te absuelvo de tus pecados. Pero hermanos, ciertamente esto no solo tiene una aplicación evangelística para aquellos que están fuera de Cristo. No solamente les dice a ellos, ven por la fe, arrepiéntete de tus pecados y toma este mensaje de la cruz por la fe. Hermanos, esto también es nuestra fuente de consolación para la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, tocamos muerto. ¿No es verdad? Y como he dicho, el que diga que no es verdad, me temo que está ciego, porque si alguno dice que no peca contra Dios, el tal es un mentiroso. Hermanos, ¿y no es verdad que muchas veces somos acusados en nuestra conciencia, ya sea por nuestra misma conciencia, ya sea por el mismo diablo, de decir, tú no estás perdonado? Y no en aquellos momentos intentamos hacer buenas obras o intentamos tener esta actitud o intentamos simplemente en nuestra mente olvidarlo como si ya, pero hermanos, de repente regresa. Oh hermano, ¿de dónde puedes tomar la paz de conciencia cuando eres acusado por tu corazón o por el diablo o por el mundo? ¿A qué lugar debes recurrir, hermano? Al único sacerdote. Ese fue el punto por el cual los reformadores lucharon. Cristo es el único sacerdote. Cristo es el sacerdote para siempre. Él es al que debo confesar. Él es el único que me puede decir, estás perdonado. Eso fue lo que los legalistas de Galacia no entendieron, hermanos. Ellos dijeron, ok, ya hemos sido perdonados, pero ¿qué pasa cuando vuelvo a caer? Pues muy fácil, ahora tengo que hacer buenas obras para ganarme mi perdón. No, hermanos, ¿qué nos hace pensar eso, hermanos? Sé lo que nos hace pensar eso. Nuestra carne que todavía, aunque regenerada, tiene los vestigios de Adán. ¿Qué intentó hacer Adán cuando cayó? Intentó arreglárselas él mismo. Y muchas veces nosotros cuando caemos somos movidos a eso, a decir, mejor lo resuelvo en mis propias manos, mejor lo arreglo así y asá para lograr tener paz de conciencia. Pero escuchemos esto, el único que nos puede dar paz en nuestra alma es aquel que murió, hermanos, fuera del campamento por nosotros. Yo sé que algunos pueden malentender lo que estoy diciendo. Yo sé que algunos pueden mal usar esto y decir, bueno, por lo tanto, si yo caigo en este pecado grave o si yo no he podido vencer el pecado por largo tiempo, lo único que tengo que hacer es acercarme a Dios, decirle y ya es todo. Y no tengo que ser transparente con los pastores de la iglesia y comentarles de que he caído en este pecado, que esta semana tuve esta situación dura y difícil o que he caído por largo tiempo de un pecado que no es sido libertado. Esto no se contradice con eso, porque la iglesia es la forma en la que puede ayudar al pecador a restaurarlo, al cristiano que ha caído, al cristiano que ha sido vencido por un grave pecado, por una situación que lo trae, quizá no es a nuestros ojos tan grave, pero no puede vencer. No se contrapone. Mi punto es que en última instancia, aún lo único que nos puede dar paz a nuestra conciencia cuando somos acusados, hermanos, es conocer que Cristo murió como inmundo para que yo pudiese ser purificado. Oh, hermanos, Cristo logró nuestra redención
con el Padre. Y esa es objetiva. A veces podemos sentirlo más, a veces podemos sentirlo o entenderlo menos, pero es objetiva, es clara. Lo que estoy hablando aquí es de la aplicación subjetiva a nuestros corazones. Hermanos, de aquel sentir que cuando nos reconocemos miserables, podemos después de decir, como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Podemos decir después, mas gracias sean dadas a Dios. Mas gracias sean dadas a nuestro Señor, que resucitó a Cristo de los muertos. Esa es la paz de conciencia, hermanos, a la cual somos llamados a vivir. Sé que podemos malentender esto, y con ese riesgo lo digo, y por eso aclaro ese paréntesis de la importancia de la iglesia. No obstante, esta es una doctrina, hermanos, por la cual es digna de que luchemos y peleemos. El único que puede decir al corazón caído, te absolvo, es Cristo Jesús. Esa es la prerrogativa, ese es el derecho que le pertenece a Él por haber tomado nuestra naturaleza y haber muerto como inmundo fuera del campamento, hermanos. Al que resucitó le pertenece esa prerrogativa. Oh, hermano, que ese sea nuestro gran aliento. Que ese sea el lugar de nuestro reposo cuando el cristiano se siente acusado. Repito, hermano, si has caído en un grave pecado, ven y confiesa a la iglesia para que la iglesia pueda ayudarte y pueda ayudarte a salir de ello. O si no es quizá de esos pecados que consideramos graves, pero es uno que no has podido vencer, ven, confiesa a la iglesia. Queremos ayudar, queremos restaurar. Eso no lo niego. Lo que digo es, pero del único lugar donde debes escuchar y tener paz en tu corazón es del Cristo resucitado y su precioso sacrificio. Es el único lugar. Él es la única persona, hermanos, que debe ser la fuente de nuestra paz, de estar bien con Dios. Si no, caemos en el gran peligro de Roma y los legalistas, de volver nuestras obras, cualquiera que ésta sea, en la fuente de nuestra consolación. No, el único que puede susurrar a nuestra alma, ego te absolvo, es Cristo Jesús. Oh, hermanos, Dios proveyó el sacrificio de la vaca alazana para aquellos que en el desierto tocaran muertos, pudiesen estar purificados de sus pecados. Pero ahora un mejor sacrificio, hermanos, nos ha sido dado. Oh, hermanos, el cristiano que has crecido en santidad, yo sé que estas palabras le son como miel. Cuando meditaba en esto, déjenme concluir con esto. Cuando meditaba esto, decía, sé que no a todos les será de la misma bendición esta palabra. Porque si el cristiano no ha profundizado en la maldad de su corazón y simplemente dice, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, ya no hago esto, no soy tan malo. Lo que estoy diciendo de tener paz de conciencia le parece extraño. Dice, yo siempre he tenido paz de conciencia. Sí, yo vivo tranquilo, hermano. ¿Por qué presiona sobre esto? Pero el cristiano que ha estado madurando, que ha estado creciendo y ha podido avanzar como el apóstol Pablo, de dejar de ver solo lo externo y empezar a ver lo interno, las intenciones del corazón, las envidias,
la impaciencia, la ira, ese enojo, esa envidia, esos celos, ese pequeña asperidad que nadie notó contra la esposa, o esa insujeción que nadie notó contra el esposo. Ellos esos cristianos que están avanzando en ver su pecado, yo sé que esto es bálsamo para su corazón. Es bálsamo. Así que espero que esto traiga paz a tu alma, hermano. Paz a tu alma, consuelo, que Cristo, por su sacrificio, nos absuelve de nuestros pecados. Pero, si no, yo te doy el consejo del antiguo predicador J.C. Ryle. De hecho, tenemos ese librito aquí. Te animo a que lo consigas. Se llama La santificación y el pecado. Y él dice esto: para que un cristiano crezca en santidad, primero tiene que cavar profundo en el pecado. Y su libro es de cómo ser santo, pero empieza hablando del pecado. Y dice, ¿por qué? Porque solo vemos a la palmera resistente a las tormentas porque tiene una gran raíz. Tiene una gran raíz. El cristiano solo podrá valorar más de la hermosura de Cristo, más de la belleza de Cristo, más del sacrificio de Cristo, más de la purificación que Cristo nos da, solo cuando puede profundizar en lo malvado que es su corazón. Hermano, lee libritos como Robert Murray McCheyne. Lee libros como la biografía de David Brainerd. Lee libros de los hombres que tú consideres más santos de la historia de la iglesia. Esos hombres que dieron su vida. Y vas a ver en sus confesiones, en sus diarios, confesión de pecado, de pecado, de pecado, de pecado. Ciertamente esto es un consuelo para estos hermanos. Y hermanos, si no es un consuelo, porque te falta profundizar en eso, pon atención en considerar la maldad de nuestro corazón. Sé que eres regenerado, hermano. Sé que tus afectos han sido cambiados. Oh, pero si pudiésemos conocer el pecado que aún mora y cómo éste es tan corrupto, tan malvado, hermanos, entonces la gloria de Cristo brillará más. Sí, hermanos, para contemplar la perla de Cristo es necesario ver el panorama todavía más negro, negro, negro y negro. Que el Señor ayude a su iglesia, es mi deseo, y que esto ponga una alerta y una exhortación amorosa para, si no recibimos esto como consolación, podamos profundizar más en ver la maldad del pecado. Y para ti, hermano, que en verdad conoces lo malvado de tu corazón, que escuches al Cristo exaltado, que por medio de esto te dice, ego te absolvo. Amén.